Alphabet y Microsoft. Bien, pues vámonos ya con nuestro primer entrevistado. Se trata del director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Él es Pablo Casas, porque, bueno, pues tenemos en ciernes ya el resultado de la auditoría que meses atrás vienen haciendo los supervisores de la FAA, que es la Federal Aviation Administration, el regulador del sistema aeronáutico de los Estados Unidos. Es una auditoría que cotidianamente, o periódicamente, más que cotidianamente, periódicamente se le hace a México. Se le, pues, evalúan cuestiones de seguridad, de operatividad, de certificaciones, evidentemente, las aerolíneas, los aeropuertos, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria aeronáutica. Y pues parecería que no va a salir bien librado México si nos atenemos a lo que extraoficialmente se está empezando a decir, de que podría bajarse nuestra calificación, pudieran degradarnos a categoría 2, lo cual pues implicaría un daño irreversible a las operaciones de las aerolíneas mexicanas, porque de entrada pues ni siquiera pudieran volar o podrían volar hacia los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío y Rogelio, a sus órdenes. Pues de entrada, ¿qué es lo que contemplan estas certificaciones de la FAA? Mira, a nivel internacional, porque pues obviamente la aviación es algo eh, desde siempre muy globalizado, pues se fijaron estándares de seguridad aérea que todos los países deben de cumplir y cubrir, y sus autoridades aeronáuticas supervisar y verificar que se cumplan con ellos por parte de los operadores aéreos, de los operadores aeroportuarios, en fin, de todos los elementos de la industria, pues para que haya una aviación estandarizada y mundialmente sea segura para todos. Entonces la FAA diseñó un programa de verificación que aleatoriamente pues va desarrollando con los países con los que ellos tienen convenio, y en este caso pues ya le tocó a México, y ese es el motivo de la reforma de la Ley de Aviación Civil. Efectivamente, Pablo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué riesgo ves tú que México pueda ser degradado pues en esta revisión que hace la FAA, y qué implicaría la categoría 2? Mira, la categoría 2 implica que tú ya no puedes crear nuevas rutas. Imagínate ahorita con la pandemia que se estaría buscando que se reactivara la aviación a nivel mundial, con nuevos destinos, con nuevas rutas. Bueno, eso ya no se podría hacer. Se quedaría en un estado de congelamiento en el cual pues ya no puede haber otro tipo de servicios que pueda dar el país. Eh, ¿Qué es lo que más pesa en estas auditorías que hace periódicamente la autoridad estadounidense, y por qué es importante que México pues las atienda? Mira, en esencia el problema, Darío, no es tanto de cuestiones técnicas o de nuevas normas. El problema que nosotros hemos tenido, en 2010 fuimos degradados a nivel 2 porque resulta que no hay presupuesto, y ese presupuesto no permite que entonces la autoridad aeronáutica, en ese entonces era la DGAC, hoy es la FAC, no permite que esas autoridades puedan contar con los elementos humanos, materiales, administrativos y todos aquellos elementos que son necesarios para que puedan desarrollar todas sus facultades y sus obligaciones como les corresponde. Entonces, en 2010, cuando fuimos degradados, se estableció oficialmente el compromiso de que a la DGAC o IAFAC se le iba a estar proporcionando año con año un incremento en su presupuesto, precisamente pues para que cuente con estas personas calificadas, especializadas, entrenadas, que puedan llevar a cabo una verificación real conforme a los estándares internacionales. Pero resulta que para este año, en el PES 2021, no solo no les incrementaron el presupuesto a la FAC, sino que se lo quitaron en 140 millones de pesos, perdón. Entonces, el problema está en que no es de norma, no es de presentar una ley nueva, sino de que no hay presupuesto para que se pueda verificar conforme se debe de hacer
porque pues precisamente el gobierno no lo destinó. Estaríamos en ese caso, Pablo, pues en un escenario muy similar a 2010, esto sin considerar también temas como este rediseño del espacio aéreo que también ha sido pues altamente polémico por parte de los controladores de vuelo. Sí, aunque el rediseño del espacio aéreo realmente le corresponde al CNEAM y ese sí se maneja con unos aspectos realmente de cuestiones administrativas y de equipos especializados como NatBlue y el mismo CNEAM, que son los que pueden hacer este rediseño de las rutas. Lo que es la auditoría de la FAA sí podría tener que ver con el rediseño del espacio aéreo, pero tal vez también inclusive con todas las irregularidades que están rodeando la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, porque también no se está llevando un procedimiento de construcción apegado a la norma internacional, que también habrá que ver que en un momento dado pueda ser considerado ese aeropuerto y certificado como internacionalmente. Pero en sí, lo que se debió de haber presentado fue una reforma presupuestaria, una reforma que implique recursos para la FAC, para que pueda cumplir con estas obligaciones que tiene de verificar. El caso de Interjet sería un claro ejemplo, Pablo, de falta de supervisión, de estar en infracción de estos tipos de auditorías que hace o seguimientos que hace la FAA. Sí, Darío, yo te comentaría que desafortunadamente con este actual gobierno, igual que con los anteriores, por parte de las autoridades aeronáuticas, la FAC, ha habido un total desapego y dejo de los operadores, llámense aéreos o aeroportuarios. Mira, resulta que están aerolíneas quebradas, aerolíneas en concurso mercantil en otro país, en donde no tienen jurisdicción en México, y la autoridad correspondiente no ha hecho manifestación alguna al respecto, y las concesiones pues es de la autoridad. Pablo, en la industria se comenta que pues después de esta revisión por parte de la FAA, pues viene también la de la OASI. Ahí, ¿cómo ves esta revisión? Igual de delicada, mira, de hecho comentaba Darío al inicio de la plática que están preocupados por los resultados que vaya a haber, pero resulta que en la exposición de motivos de la iniciativa de la reforma de la ley ya dice que la FAA detectó algunas irregularidades, algunas inconsistencias, entre ellas falta de verificación, falta de personal capacitado y falta de cumplimiento de las normas internacionales. Entonces, ya la propia iniciativa está reconociendo que hay por ahí señalamientos muy puntuales por parte de la FAA. Entonces, si FAA lo está determinando así, pues es un hecho que la OASI vendría por el mismo camino. Recuérdanos, Pablo, cuando nos degradaron en la calificación hace ya más de 10 años, tuvo también que ver con la salida de operación de Mexicana de Aviación, si mal no recuerdo. Fue todo aquel caos de aquella época. De hecho, en los niveles de seguridad aérea, solo hay dos precisamente niveles. Uno, cumples con toda la normatividad oficial, y dos, no cumples. Y no cumplir te pone al nivel de Venezuela, de Ghana, de Pakistán, Tailandia, países de este tipo, ¿no? Entonces, sí, también fue una crisis en la aviación mexicana que también repercutió en la degradación que en ese entonces tuvo el país, pero fue con motivo también del descuido por parte de la autoridad y de la falta de verificación, insisto, y de personal capacitado, porque aparte se necesita presupuesto, porque tú no vas a mandar a cualquier persona a verificar un overhaul o a verificar una aerolínea o a verificar un aeropuerto. Necesitas mandar gente especializada que conlleva gasto para que se le pueda capacitar. ¿Quién era? Era Juan Molinar Orcasitas, el secretario de Comunicaciones, y Humberto Treviño, el subsecretario de Transporte, Sí, si y mal no Gilberto López recuerdo, Meyer, ¿verdad? el director de DGAC. ¿Quién, perdón? Gilberto López Y Meyer. López Meyer, claro, Gilberto López Sí. Meyer, como Sí, fue director de la también de esas salidas, no sé si te DGAC. acuerdas de Mesoamérica, Alma, Mexicana, aerolíneas internacionales, todavía hay más o menos, había algo con Azteca, pero que también fue todo un caos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la FAA se le prenden focos de alerta cuando ve que hay tanto desconocimiento. Si bien es cierto, Darío y Rogelio, que la pandemia tuvo mucho que ver para las quiebras de las aerolíneas, también es cierto
que en el caso de, por ejemplo, de Interjet, fue coincidencia, pero no fue consecuencia de la quiebra, porque ellos ya venían quebrados prácticamente desde el 2018. Entonces, todos esos descuidos pues prenden alerta en la FAA para que vengan y nos inspeccionen, ¿verdad? Claro. Entonces, la llamada pobreza franciscana del presidente López Obrador estaría llevándose entre las patas a la aviación comercial. Pues al menos está en riesgo y están las observaciones ya puntuales, porque así lo dice. Es más, la iniciativa pues está firmada por el presidente, y en la iniciativa, en la exposición de motivos, insisto, dice que toda vez que han sido detectados y señalados por la FAA ciertas anomalías, es necesario hacer esa reforma. Entonces sí, efectivamente, esa austeridad estaría a punto de generar que México pueda ser degradado a nivel 2. Bien, pues estaremos pendientes a ver. ¿En cuánto tiempo crees tú que pueda la FAA o la Agencia Federal de Aviación Civil o la Secretaría de Comunicaciones o quien sea dar el resultado de esta auditoría? Es prácticamente la FAA, y supongo que pues bueno, la notificación será a través de la FAC, pero estamos hablando de no más de un mes. Y bueno, yo supongo que junto con esta iniciativa de reforma vaya a haber también alguna asignación presupuestal así de extra o extraordinaria para la FAC, porque pues de otra manera no va a poder cumplir con todo lo que se le está exigiendo, ¿no? Bien. Por parte de los organismos internacionales. Pues Pablo Casas Illas, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, hacemos una pausa y regresamos. Negocios en Imagen con Darío Celis.